Capítulo 18. No se desvíe. Hace poco tuve oportunidad de ver a una maestra en el arte de la disuasión. Había visto cómo Natalie, una adolescente de 15 años, vencía a su padre en una impresionante batalla verbal. Estaba cenando con Glenn en su casa. Su hija apareció en el comedor para decirle a su padre que saldría durante un momento con una amiga que venía a buscarla. Su padre dijo: «Espera un minuto. Hemos restringido las salidas. No puedes ir a ninguna parte». La adolescente buscó diversos caminos para salir de esta situación. Su padre había hecho excepciones anteriormente, su amiga estaba deprimida y la necesitaba, ya había estudiado su lección, y las restricciones eran injustas de todos modos. Utilizó todo su encanto y personalidad de hija para envolver a su padre. Mi amigo, claramente sin saber qué hacer, dijo: «Bueno, supongo. Pero no vuelvas después de las 10 de la noche». Y así Natalie esquivó el límite. Minutos más tarde mi amigo me dijo: «Bueno, me ganó, ¿verdad?». «Así parece», respondí. Si es usted como la mayoría de los padres, esta situación le sonará demasiado conocida. La buena noticia es que no tiene por qué ser así. Aquí le damos algunas claves para mantenerlo enfocado mientras comienza a establecer límites para su adolescente. Acepte la resistencia como algo normal. La mayoría de los adolescentes reaccionará con manipulación, discusiones, enojo, desafío, cuando los padres les ponen límites. Así que lo primero que puede hacer es aceptar que su adolescente resistirá a todos sus esfuerzos. Su adolescente quiere libertad total y usted es un impedimento en ese deseo. Lo más posible es que utilice diversas estrategias para desviar sus esfuerzos por construir carácter y responsabilidad a través de la estructura y las consecuencias. A veces se resistirá a una de sus reglas o requisitos. Otras veces protestará en contra de las consecuencias. No es justo que tenga que volver a las 11 de la noche, o no es justo que no me permita salir durante una semana ya que solamente llegué más tarde por unos pocos minutos. Sea como sea, esté preparado para manejar los intentos de su adolescente por desviarle de su objetivo. Es que no son estrategias deliberadas. No creo que los adolescentes pudieran explicar por qué utilizan estas estrategias. Creo que lo más preciso es decir que por instinto manipulan a sus padres para poder restablecer todas las libertades y decisiones que quieren tener. Si la puesta de límites y el establecimiento de consecuencias son algo nuevo para usted, quizá encuentre una resistencia un poco más intensa. Su adolescente no está acostumbrado a esto. Las restricciones, las reglas y las estructuras son obstáculos en su camino hacia lo que desea tener. Así que al principio muévase gradualmente. Sienta compasión por su adolescente. Los cambios nunca son fáciles y requerir de repente que viva de manera diferente y nueva es demasiado pedir. Tenga en mente que su resistencia es una combinación de cosas buenas y malas. La manipulación no es buena, pero la necesidad de desafiar y cuestionar cosas sí lo es. Porque prepara a su adolescente para pensar por sí mismo y a formar sus propios valores, sentimientos y opiniones. La vida lo pondrá a prueba en estos aspectos. Mejor será que su adolescente aprenda quién es y en qué cree mientras todavía vive con usted. Así que ame a su hijo, siga conectado con él, y respáldelo guiándolo durante este proceso. Haga su tarea. Segundo, asegúrese de que su regla y su consecuencia sean razonables y adecuadas. Por ejemplo, antes de establecer un horario de llegada por la noche, piénselo. Hable con personas confiables y sólidas de su comunidad en quienes pueda confiar y que conozcan a los chicos. Establezca un horario adecuado para la edad de sus hijos los fines de semana. Y haga lo mismo con las consecuencias. Luego vea qué sería apropiado como penalidad para la violación de este horario, utilizando el buen sentido y consultándolo con personas buenas. Ocúpese y no sea arbitrario ni reactivo. Su adolescente es quien ya tiene estas habilidades. Sea usted el adulto. Involucre a su adolescente en las reglas y consecuencias. Cuando esté creando las reglas de su casa, incluya a su adolescente en el proceso. Pídale su opinión y contribución a las reglas y consecuencias. Después de todo, es su vida. Permítale participar.
Su participación también mitigará la reacción negativa, de culparle por imponer reglas y consecuencias injustas que no tomen en cuenta sus sentimientos. Quizá no esté de acuerdo con todas las reglas y consecuencias, pero sabrá que usted no lo ha tomado por sorpresa, y que le permitió participar. Esté dispuesto a negociar en cuestiones de preferencia y estilo y manténgase firme en materia de principios. Por ejemplo, supongamos que su hija quiere llevar determinado vestido a su baile de promoción. Aunque no debe ceder en cuestión de decoro, por ejemplo, sí puede hacerlo en cuanto al estilo que difiera de lo que usted prefiere y que le permita desarrollar una identidad separada de las de sus padres. Darles a los adolescentes espacio para que tomen decisiones y establezcan diferencias sanas resuelven mucho el problema de la resistencia. Aunque la negociación es buena porque implica participación de parte del adolescente, no negocie con sus hijos en cuanto a las formas de postergar las consecuencias. Porque es seguro que su adolescente lo intentará. Recuerdo una ocasión en particular cuando uno de mis hijos no cumplió con sus tareas del hogar y la escuela, antes de un paseo en bote con la familia de un amigo. Le había dicho que si no terminaba a tiempo no podría ir. Como no cumplió, le dije: lo siento. No irás. Horas después me preguntó: ¿no puede haber una consecuencia diferente? Respondí: a veces negocio. Pero el hecho de que me hayas dicho esto me demuestra que esta consecuencia es bastante buena. Así que dije que no. En las semanas siguientes, mantuvo una mejor ética de trabajo. Contenga la reacción de su adolescente, no permita la escalada. Los adolescentes suelen explotar de ira cuando se les presentan requisitos y consecuencias. Lo más usual es un berrinche: te odio. Eres el peor padre, o la peor madre, del mundo. Es injusto que no me dejes salir solo porque llegué un poco más tarde. Tal reacción hace pensar a muchos padres que su hijo o hija tienen 3 años una vez más. La resistencia a la confrontación y la verdad puede ser extrema. Aunque su reacción visceral pueda llegar a escalar al mismo nivel que la de su adolescente, o quizás sienta que debe resignarse, ninguno de estos caminos es el mejor. Porque el primero causará una pelea de poderes entre ambos, y el segundo transmite que la ira le inhibirá para poner límites en el futuro. Lo mejor es contener el enojo y los sentimientos de su hijo o hija. ¿Qué significa esta palabra? Se refiere a su capacidad de oír y entender las emociones fuertes del joven desde su perspectiva de adulto. Cuando contiene usted los sentimientos de su hijo o hija, está digiriendo emocionalmente la emoción cruda y potente de manera que se module, se vuelva menos intensa y más entendible. Para ayudarle a entender este concepto, veamos cómo una madre contiene las emociones de sus pequeños. Esta es una de las tareas más importantes de las madres. Los niños tienen emociones extremadamente fuertes y negativas, como la soledad, el miedo y la ira, y no saben qué hacer con ellas. Son tan intensas que en la mente del pequeño se hacen más y más fuertes, haciéndole sentir fuera de control. Por eso es que los niños suelen explotar y volverse irracionales, con berrinches y caprichos. Viven sus sentimientos como algo confuso y que asusta, algo que escapa a su control. No tienen capacidad para calmarse, aliviar sus emociones o entrar en razones. Así que lo que el pequeño no logra, lo hace por él su madre hasta que pueda aprender esta capacidad. La madre no deja a sus hijos solos con estas emociones negativas, ni tampoco lo obliga a callar. En cambio, se mantiene presente junto a su infelicidad, a menudo abrazándolo y calmándolo hasta que se sienta mejor. Esto le permite vivir sus emociones negativas en un entorno de seguridad, porque en cierto sentido su madre las digirió. ¿Puede ver aquí el paralelo con su adolescente? Su mundo está lleno de cambios abruptos en el desarrollo, de hormonas y sentimientos que no entiende. Estas emociones pueden fácilmente salirse de control. Pero si usted como adulto puede ayudarle a contenerse, estará ayudando a su adolescente a sentir sus emociones y no a reaccionar a sus temores. La contención es algo que uno hace por dentro, acompañando al adolescente. No es lo que uno dice, sino lo presente que uno esté. Está permitiéndose sentir la ira, furia y desilusión de su hijo o hija, dentro de usted. No es tarea menuda. Requiere de esfuerzo.
La contención implica mantener el contacto visual, ser cálidos, no dejarse abrumar, ni estar a la defensiva o derrotado por la emoción de los hijos. Tu enojo y frustración son reales, pero nuestra relación es más grande y fuerte que estos sentimientos. No me asustan y tampoco tienen por qué asustarte. Esto ayuda al adolescente a sentirse más estable por dentro, más receptivo a lo que usted contribuya después. Esto no significa, sin embargo, que deba permitir que le insulte o lastime. Si las cosas se van de control, quizá tenga que apartarse un poco por un momento hasta que la situación ya no sea tan volátil y luego podrá volver a intentarlo. Escuche con empatía. Aunque la contención tiene más que ver con su presencia, y con las emociones negativas del adolescente, la empatía y el oído que escucha tendrán que ver con sus sentimientos y palabras. Escuchar con empatía significa oír y entender lo que dice su hijo o hija desde su perspectiva y emociones, no desde las del adulto. La empatía le permite conectarse, unirse a su experiencia, haciéndole saber que usted sabe cómo se siente en cuanto sea posible. Todos necesitamos de la empatía. Es uno de los más grandes regalos que podemos darnos los unos a los otros. Porque cierra brechas entre las personas y nos ayuda a saber que no estamos solos. Por ejemplo, Jesús sentía profunda empatía por el sufrimiento ajeno. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Escuchar con empatía requiere poner su propia experiencia en último lugar. Es decir, que suspenda sus opiniones y sentimientos y haga lugar para la comprensión de lo que está viviendo su adolescente. 2. Que comience con gracia. Antes de llegar a una conclusión sobre lo correcto y lo incorrecto, tenga compasión y comprensión. 3. Que se pregunte, ¿cómo me sentiría en su situación? A menudo ayuda el hecho de mirar el problema, como lo mira el adolescente. 4. Escuche los sentimientos que subyacen al hecho en sí. Es decir, vea si hay tristeza, dolor, rechazo, frustración y otros sentimientos negativos coexistentes. Aunque su adolescente quizá lo niegue, está perdido como oveja sin pastor. Necesita de su cuidado y empatía. No es difícil sentir empatía por alguien que sufre. Tampoco es difícil sentir empatía por alguien molesto con un tercero. Pero el verdadero esfuerzo de la empatía es el de sentir compasión por su adolescente cuando no está herido sino furioso, y cuando usted es objeto de esta furia. Esto requiere de fortaleza y trabajo. ¿Cómo podría sentirse mal por alguien que lo detesta? Aquí está la respuesta. Permita que su adolescente se enoje y sienta dolor, y no lo personalice. En este momento, ponga su experiencia en último lugar, y permítase sentir empatía que provenga del mundo de su adolescente y no del suyo. Si practica esta técnica verá que a menudo su hijo o hija se ablandarán y responderán mejor a sus límites y consecuencias. Podrá, por ejemplo, decir algo como: sí, entiendo que estás muy enojado conmigo en este momento por no permitirte salir, y que piensas que estoy siendo injusto Sé que esto te molesta y que sientes que no es un trato justo. El hecho de no poder salir te costará mucho y tus amigos son muy importantes para ti. Sé que no te será fácil. Lo entiendo. Si escucha con empatía está ayudando a su adolescente a sentir que lo comprende y que en algún punto, verá que el problema real no es un padre o madre malos, sino su propia conducta. Cuanto mayor sea su empatía y conexión, tanto menor será la percepción de dureza y falta de amor de su adolescente. Porque le está ayudando a abrir los ojos a la realidad de que fue él o ella quien causó la consecuencia, y que puede hacer algo al respecto en el futuro. A prueba de encantos. El padre de Natalie era un tipo humilde y admitió que su hija podía hacer con él lo que quisiera. Dijo, con una sonrisita, hace que me derrita. Vi la sonrisita, y aunque no había convivido con Natalie la misma cantidad de años que él, entendí cuál era su efecto sobre el padre. Sentía amor, calor, conexión y protección con respecto a su hija, y no hay nada malo con eso. Sin embargo, pasaba algo más. Tanto el padre como la hija estaban sin saberlo, envueltos en una danza. La danza del encanto. No es una cuestión de género entre los padres y las hijas, o las madres y los hijos. Es también común entre los padres y los hijos y las madres y las hijas.
Durante un periodo de tiempo, lo único que el padre o madre ven es lo vulnerable, lo bueno e inocente en su hijo o hija, y todo conocimiento y experiencia de lo negativo queda en suspenso, con lo cual los límites quedan en el olvido. ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte del tiempo los padres que permiten que sus hijos los hagan caer bajo su encanto suelen tener una necesidad y están permitiendo que su adolescente la satisfaga. Quizás se sientan solos y necesiten al lado a alguien cálido y afectuoso. O quizá hayan perdido su noción de infancia, y ven en el adolescente lo cándido e inocente. También puede ser que estén tristes y necesiten de alguien a quien hacer feliz, para poder sentirse felices. Como resultado, las necesidades de los padres les impiden sostener los límites porque temen que el adolescente distante y enojado les escatime lo que necesitan. Esta danza puede ser devastadora. He visto adolescentes adictos a quienes se les dan más oportunidades, apoyo y dinero, acompañados de una sonrisa y una mirada. He visto hijos irrespetuosos que les gritaban cosas horribles a sus padres, pero que con un poco de encanto se salen con la suya sin consecuencia alguna. Se ve inocente, pero no solamente desvía al padre sino que además, está desviando el futuro de los hijos. Si usted y su adolescente están bailando la danza del encanto, ocúpese de resolver su propia situación primero. Busque formas saludables para satisfacer sus necesidades, en lugar de hacer que las cubra su adolescente. Libere a su hijo o hija de la carga de tener que ocuparse de usted emocionalmente. Así, estará ayudándole a hacerse responsable de sus decisiones y también hará que evite manipular a la gente con su encanto. Llegará un momento en que el encanto ya no funcionará más, y esto le pondrá en contacto con los elementos equivocados. El amor, la sinceridad y responsabilidad le darán beneficios mucho mayores. Como dice la Biblia, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ame a su adolescente lo suficiente como para ser invulnerable al encanto, aunque altamente sensible al carácter. Esto será de bendición para sus hijos. Mantenga el límite. Quizá parezca contraintuitivo ser blando, amoroso y gentil mientras se sostiene una línea estricta. Sin embargo, es lo mejor que puede hacer por su adolescente. Nada reemplaza a la experiencia y su adolescente necesita pasar por las consecuencias de no salir, de tener tareas extra o de perder privilegios. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, el crecimiento y la maduración implican no solamente información que entra en nuestra mente, sino experiencia de vida. Esto es así en todas las fases de la vida. Un estudiante de medicina tiene que hacer su residencia. El aspirante a comerciante tendrá que ser aprendiz. Y el adolescente que necesita aprender que las acciones tienen consecuencias necesita vivir dichas consecuencias. Aquí va un pequeño ejemplo de lo que puede suceder cuando los padres comienzan a sostener los límites. Cuando salgo con nuestros hijos a alguna parte, el que va sentado del lado del pasajero por lo general quiere poner la música. Mi regla es que primero tienen que preguntarme. Quiero que mis hijos aprendan a ser educados y que respeten las pertenencias ajenas. Si no piden permiso no podrán tocar el estéreo durante 60 segundos y luego pueden preguntar otra vez. El minuto es la consecuencia. Cuando comencé a aplicar esta regla, mis hijos impulsivamente solían apropiarse del equipo y buscar música, sin decir nada. Yo decía, bien, el minuto comienza ahora. Y decían cosas como, lo siento, está bien. Estaba pensando en otra cosa. Este es un CD bueno y quiero que mis amigos que van en el asiento de atrás lo oigan. En realidad, a los amigos no les importaría mucho. Y así seguían insistiendo. Al principio, yo decía, bueno, pero solamente esta vez. Luego noté que esto se estaba convirtiendo en un problema, y que yo tenía que estar advirtiéndoles todo el tiempo. Finalmente, decidí decir nada más. Lo siento, pero conoces el trato. No quiero que tengamos que hablar de esto durante 2 minutos. Entonces, tenían que tolerar la eternidad de los 60 segundos. Hoy, la transgresión con respecto a esta regla es una excepción, y no la norma. Así que si su adolescente intenta evitar una consecuencia cuando rompe determinada regla, diga sencillamente, aunque sé que estás molesto conmigo, esta semana no saldrás.
Cancela los planes que hayas hecho y creo que lo que más te conviene es planificar qué harás con el tiempo que pases en casa. Sostenga el límite. Cuídese del adolescente cumplidor. A veces un padre o una madre me dicen, uno de mis hijos es un desafío total. Pero el otro es bueno y me hace la vida fácil. Por lo general respondo, entiendo que el desafiante requiera de esfuerzo extra. Pero le recomiendo que descubra si su adolescente está eligiendo ser responsable por los motivos correctos. No digo que esté mal la obediencia ni el cumplimiento. El adolescente con buena estructura, autocontrol y sentido de la responsabilidad va camino a una vida exitosa. Pero si el bueno nunca desafía límites, nunca cuestiona y se preocupa más por agradarle que por saber qué piensa y siente, quizá necesite de ayuda para poder sacar fuera su propio ser. Cuando está de acuerdo con lo que usted dice, pregunte. ¿Estás seguro de que piensas que todo lo que digo está bien? Quiero saber cómo te sientes de veras, y no lo que piensas que quiero que digas. ¿Te dificulto a veces la opción a una opinión diferente? Esta forma gentil de alentar a su adolescente le ayudará a sentirse a salvo para expresar lo que siente y piensa de veras. Advertencia viviente. Mi amiga Susan me invitó a almorzar con su esposo Jeremy. Dijo que había estado teniendo problemas en el trabajo y que le vendrían bien unos consejos. Nos reunimos y le pregunté por sus problemas laborales. Jeremy me dio una larga lista de las distintas posiciones que había tenido en diversas industrias. Le dije, son muchos tipos de trabajo diferentes. ¿Por qué ninguno funcionó bien para ti? Demasiadas reglas. No me gustan las reglas. Lo sé. Las reglas son pesadas. Pero no conozco ningún buen empleo que no las tenga. Creo que encontraré algo que vaya bien conmigo. Luego Susan me dio más detalles. Había conocido a Jeremy cuando eran muy jóvenes, y dijo que lo había visto evadir consecuencias continuamente con sus padres, usando sus encantos y habilidades. Sus padres le habían permitido que los desviara y ahora Susan cosechaba lo que ellos habían sembrado. Recuerde a Jeremy cuando su adolescente intente desviarlo de su intención de sostener los límites. Siga siendo amoroso, justo, pero concéntrese en su objetivo. No querrá que su hijo salte de trabajo en trabajo, de relación en relación, porque no puede tolerar la frustración, las reglas, la realidad y los problemas. Su adolescente necesita desesperadamente la seguridad de una estructura de amor. Dele el regalo de tener padres que no se desvían.